Hola a todos, soy Antonio Guerrero, profesor de la asignatura de programación en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá. Comenzamos ahora con los vídeos de repaso del lenguaje C fundamental, los conocimientos que se supone que habéis aprendido en la asignatura de semestre primero llamada Sistemas Informáticos. Pues este primer vídeo de hoy os presenta los tipos fundamentales de variables y de datos que maneja el lenguaje C. También os recuerda la función printf y la función scanf, que son las que más usamos para imprimir resultados por pantalla y para tomar datos por el teclado. También os presento algunas otras funciones estándar de C de toma de datos desde el teclado para diversos tipos de datos y de presentación de resultados. ¿Vale? Hasta ahí llega este primer vídeo. Bueno, pues vamos con ello. Muy bien. Todo lenguaje, todo programa en lenguaje C va a tener más o menos el aspecto que tenéis aquí. Una primera serie de líneas de cabecera que ahora os comentaré. Luego vendrá la cabecera de la función main, que es el programa principal por el que empieza la ejecución del programa. Y cuando la función main termina, voy a bajar, que la veáis dónde acaba. Termina aquí. Final de main. Bien, pues a continuación tendréis definidas las diversas funciones de usuario que vosotros mismos habéis inventado. Aquí pongo como ejemplo una función de usuario, la llamada func1, que ahora os voy a explicar cómo va a trabajar a modo de ejemplo. ¿Vale? Podéis tener una función de usuario, dos o todas las que necesitéis. Vosotros inventáis los nombres de las funciones y las utilizáis. Bien, pues voy a empezar desde arriba muy en detalle. Será una sesión larga, pero vosotros podéis hacer pausa en el vídeo y cuando queráis y visualizarlo por partes. Así que yo lo voy a hacer todo de corrido. Muy bien. Pues todo programa en lenguaje C comienza con una serie de directrices e include, ¿no?, que sirven para indicarle al compilador qué ficheros de cabecera, ficheros que se llaman de extensión .h, que existen en el sistema compilador de C, qué ficheros de cabecera tiene que compilar este programa. Las directrices include más habituales son las siguientes. La fundamental y que siempre tiene que existir, ¿no?, include stdio.h, standard input output.h. En este fichero de cabecera están definidas las funciones tan importantes como printf, scanf, getchar, un montón de funciones fundamentales de entrada y salida de datos por el teclado y por la pantalla. Bien. Habitualmente también vais a tener que incluir un fichero de cabecera muy conocido que es el string.h, donde están las declaraciones de las funciones de manipulación de cadenas y caracteres. Es un tipo de datos muy importante del lenguaje. También probablemente vais a tener que incluir el fichero stdlib.h, standardlibrary.h, que también incluye declaraciones de funciones muy importantes del lenguaje C, como malloc y un montón más. Bien, también en este ejercicio voy a incluir, ya hemos incluido la función, el fichero de cabecera time.h, que es el necesario para trabajar con control de tiempo, ¿vale? Hay una parte en este programa que lleva cierto control de temporización y por eso incluimos la cabecera time.h. Este otro fichero de cabecera que incluyo aquí, math.h, es el que se necesita cuando hacéis uso de funciones matemáticas. Raíz cuadrada, logaritmo, potenciación, todas esas funciones están declaradas en el fichero de cabecera math.h. Para que este fichero funcione en Linux Ubuntu,
hay que realizar la compilación con cuidado, en este orden que tenéis aquí. Primero tenéis que indicar, este es el compilador, CCC, ¿verdad? Tenéis que indicar el fichero ficheros fuente.c que queréis compilar y el "-lm" tiene que venir después de los nombres del fichero a compilar, ¿vale? "-lm" significa cargar la librería matemática. Esto es lo que tiene que estar aquí para que funciones como raíz cuadrada o demás puedan trabajar bien. Y finalmente el típico "-o", el comando "-o", que sirve para indicar el nombre del fichero ejecutable que se va a generar al realizar esto. Muy bien. Y ya finalmente he incluido un fichero de cabecera llamado lab.h, que es un fichero que incluye las funciones desarrolladas específicamente para el laboratorio de programación de nuestra asignatura. Veis que hay que incluirlo entre comillas dobles, porque este fichero existe o va a existir en vuestra carpeta de trabajo, no en la carpeta estándar de ficheros de cabecera, que es cuando se ponen los símbolos de menor y mayor, que va a residir en vuestra carpeta de trabajo. Más adelante os diré cómo. Por eso se mete entre comillas dobles. Hablaré de este fichero de cabecera más adelante. Bueno, pues aquí, como veis, empezamos por todos los includes que vosotros estiméis que necesitáis en función de cuáles son las funciones de librería que necesitáis. A continuación, aquí os presento algunas otras definiciones globales previas a la cabecera de la función main que podéis usar. Por ejemplo, opcionalmente, podéis inventaros lo que se llaman constantes simbólicas. Con la directriz define, almohadilla define, os inventáis un nombre. Habitualmente las constantes simbólicas se nombran en mayúsculas. Aquí el nombre que me invento es pi. Y le hacéis que pi sea equivalente de ahora en adelante a la constante 3.14. Esto os va a permitir en el programa, más adelante, hacer uso del identificador pi, que va a ser equivalente a 3.14 para el compilador. De igual manera, podéis inventaros todas las constantes simbólicas que queráis. Por convenio, los nombres de las constantes simbólicas habitualmente siempre son en mayúsculas. Ojo, no pongáis un punto y coma. Esta instrucción no termina con un punto y coma, igual que estas otras de aquí arriba incluye, tampoco termina con punto y coma. Si por error pusierais un punto y coma aquí, lo voy a poner, estaréis diciéndole al compilador que cualquier aparición futura del símbolo pi tiene que ser sustituido por 3.14 y punto y coma. Y eso va a hacer probablemente que el compilador falle inmediatamente, porque ese punto y coma no tiene que formar parte de la constante simbólica. Así que, ojo, las constantes simbólicas no tienen punto. Siguiente cosa que veo aquí, la declaración de una variable global. Una variable de memoria es global cuando se declara antes de main, ¿veis? Antes. Y estas variables globales, la ventaja que tienen es que son visibles en todo el programa, en todo el código fuente, en todas las funciones que manejéis en vuestro código fuente, tanto de la función main como dentro de vuestras funciones de usuario. Habitualmente se hace uso de estas variables globales para declarar las variables que son absolutamente fundamentales en vuestro programa y que efectivamente tienen que ser visibles en todas partes. Si las declaráis estas variables como globales, os evitáis la necesidad de tener que pasarlas como argumento de entrada a las funciones. Sin embargo, se considera que no es una técnica muy correcta el abusar de las variables globales. No conviene en la mayoría de los casos, hacer uso de variables globales, porque entonces vuestras funciones de usuario pueden depender de estas variables globales y entonces no son autocontenidas. No las podéis exportar esas funciones de usuario a otros futuros programas, como suele ser necesario, porque dependen de variables que son declaradas afuera. Entonces eso se considera que no es una buena costumbre.
Así que en nuestros programas vamos a intentar no usar variables globales, aunque se puede hacer. El lenguaje C lo consigue. Bien. Siguiente cosa que veo aquí, esta es lo que se llama la declaración prototipo preliminar de una función de usuario vuestra, o nuestra que hemos creado. La hemos llamado func1, este nombre lo hemos inventado nosotros. Bueno, pues para que esta función pueda ser compilada correctamente en el programa, hay que, antes de la llamada a la función main, hay que aportarle esto, una declaración prototipo, en la que simplemente tenemos que informar de cuáles son los tipos de los argumentos de entrada que recibe esta función y cuál es el tipo de resultado que devuelve. Por ejemplo, esta declaración prototipo que hay aquí le dice al compilador que la función func1 va a recibir un único argumento de entrada, aquí entre paréntesis, ¿vale? Y que es de tipo int. No hace falta aquí indicarle un nombre de variable para este argumento de entrada. En la declaración prototipo basta con que informemos de los tipos de datos implicados. ¿Sí? Bueno, pues efectivamente va a recibir un argumento de tipo int y una vez que haga su tarea va a devolver un resultado de tipo doble. Eso es lo que dice este prototipo. ¿Correcto? Bien, volveré sobre este tema más adelante al final del ejercicio cuando hablemos de esta función de usuario func1 que tenemos. Bueno, pues estas son las cosas habituales que hay que poner antes de la llamada a la función main. Por fin llega esta llamada, abrimos la cabecera de la función main. Esta es la manera más sencilla de abrir. Main, paréntesis, paréntesis. Podéis indicar aquí que main devuelve al sistema operativo, una vez que el programa termina, devuelve un dato entero, int, o bien podéis indicar que no devuelve ningún resultado, poniendo la palabra en minúsculas, void. La diferencia es escasa. Si tenéis aquí void significa que cuando el programa termina su ejecución, no devuelve ningún resultado al sistema operativo. Sin embargo, si ponéis aquí un int, como estaba antes, significa que al terminar la ejecución del programa, este programa devuelve al sistema operativo un número entero que si no decís nada en contra con alguna sentencia return, si no ponéis ninguna sentencia return, siempre el programa main va a devolver un número entero 0, devuelve un 0 al sistema operativo. Esto permite cierta capacidad de diálogo entre el programa main y el sistema operativo que lo ha llamado, que lo ha puesto en marcha. Por si queremos informar al sistema operativo de si ha habido algún error de ejecución o algo así. Existen maneras de intercambiar esa información, pero no forma parte de esta asignatura el explicaros estas técnicas básicas de programación del sistema operativo. Pero sabed que efectivamente nuestros programas en lenguaje C pueden devolver un numerito de resultado al sistema operativo. Bueno, pues esta es la cabecera. Int main. A continuación abrimos una llave de apertura que indica que a partir de aquí está el cuerpo de la función main y esta llave terminará al final de la función main con una llave de apertura, una llave de cierre, perdón, indicando que ahí termina el programa principal. ¿Vale? Bueno, pues entonces entramos a la ejecución del programa principal. Por aquí empieza la ejecución del programa, por este punto, la cabecera de main. Bueno, pues lo que se suele hacer en lenguaje C es, lo primero de todo, en la función main, declarar las diversas variables que vayáis a necesitar. Bueno, pues aquí os he hecho un compendio de todas las variables fundamentales del lenguaje C, los tipos diversos que hay. Y esto me va a servir como oportunidad para explicaros cada uno de estos tipos. Así que prestad atención. Empezamos con las variables, con los tipos enteros, es decir, que sirven para guardar números enteros. El lenguaje C acepta o tiene 4 tipos fundamentales de variables para guardar información de números enteros. Enteros significa que no tienen decimales y que pueden ser positivos o negativos.
Los 4 tipos fundamentales son el char, de más pequeño a más grande, el char, el short, corto, entero corto, el int, que es el fundamental en el lenguaje C, y el long, el entero largo. Pues son los 4 tipos enteros. Y luego el lenguaje C también puede guardar datos claro de tipo real, en parte entera, un punto en parte fraccionaria, decimales. Y el lenguaje C aporta 2 tipos fundamentales. Tipo float, que es el formato corto, el número real del formato corto, y el tipo doble, que es de doble tamaño. Ahora voy a explicar en detalle sobre eso. Empiezo por arriba. Esta primera línea que hay aquí es una declaración de una variable llamada var0. En este momento, para ejecutar esta instrucción, digamos que nace en el banco de memoria principal de nuestro programa, nace la variable var0 y es de tipo char. Char es abreviatura de character, de character en inglés. Esta variable es la más pequeña que ofrece el lenguaje C, pequeña en tamaño. Ocupa solo un byte, 8 bits. ¿Sabéis lo que es un byte? Bien, pues esta instrucción que hay aquí realmente son 2 instrucciones en una. Declaración de una variable y inicialización de esa variable. Podemos aprovechar, cuando declaramos una variable, si queremos, podemos aprovechar para darle un valor inicial. Bueno, pues efectivamente esta variable char está siendo inicializada con la constante A mayúscula metida entre comillas simple. Esta se llama una constante de un carácter, ¿no? Y esta constante realmente equivale a un byte en el cual se codifica la letra A mayúscula utilizando el código ASCII, ASCII en inglés, ¿no? Que es un código absolutamente fundamental en informática que indica que 8 bits, que byte codifica cada una de las letras del abecedario, mayúsculas, minúsculas, todos los dígitos del 0 al 9, todos los símbolos de puntuación que puedan aparecer en el teclado y un montón de caracteres adicionales. Bueno, pues, ¿qué sucede entonces con esta variable var0? ¿Qué contenido recibe al inicializarlo con una A mayúscula? Bien, pues no penséis que dentro de esta variable A se dibuja así por arte de magia una letra A mayúscula, no. En realidad todo internamente son números en algún código binario. Bueno, pues ¿qué numerito se guarda en la variable var0 cuando hacemos esta inicialización? Pues mirad, se guarda el código ASCII de la letra A mayúscula. Si os vais a la tabla ASCII, os la presentaré en un próximo vídeo, os fijáis que la letra A mayúscula se le ha asignado el código ASCII 65 en base 10, o lo que es equivalente 41 en hexadecimal. Vale, pues eso implica lo siguiente, que el contenido de la variable var0 es un byte, es estos 8 bits que tenéis. ¿Por qué son estos 8 bits? Bueno, pues estos 8 bits es un número en binario, veis que tiene ceros y 1. Este número en binario puro, en binario natural, es justamente equivalente al 65 en base 10 o 41 en hexadecimal. Y os voy a explicar por qué. Voy a aprovechar esto para hacer un repaso rápido de lo que es el sistema binario de numeración. Esto ya deberíais de conocerlo de la asignatura de sistemas. Pues fijaros en este numerito. ¿Por qué este número es equivalente al 65 en base 10? Pues recordad que en binario cada posición, cada bit del número tiene un peso propio, un peso que aumenta de derecha a izquierda según potencias enteras de la base 2. Este primer bit que hay aquí tiene de peso propio 1, la unidad. Este segundo bit tiene de peso propio 2. 2 elevado a 1. El tercer bit pesa 4, que es 2 elevado a 2.
El cuarto bit pesa 8, que es 2 elevado a 3. El quinto bit pesa 16, que es 2 elevado a 4. El siguiente es 32, 2 elevado a 5, y así en adelante. Sucesivas potencias enteras de ellos. Este bit que hay aquí es 2 elevado a 7, es 64. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2 elevado a 6, que es 64. Bueno, pues, ¿cómo se obtiene el valor en base 10 de un número en binario como este? Pues se obtiene sumando los pesos binarios de los bits que están a 1, solo de los bits que están a 1. Los bits que están a 0 no aportan valor. Bueno, pues sabiendo ese truco, resulta que este numerito, si lo quiero visualizar en base 10, es un 1, es el peso de este bit, de menor peso, más 64, que es el peso de este bit que está aquí. 64 más 1, 65, justamente el valor en base 10 que yo ya os venía anunciando. ¿Correcto? Bueno, pues esto es el 65. Y eso es lo que se guarda en la variable var0. Cuando le inicialice con la letra A, porque la letra A tiene el código 65 en la tabla ASCII. Y la letra B tiene el 66, y la letra C tiene el 67, la letra D tiene el 68, así progresivamente siguiendo el orden alfabético natural de los lenguajes occidentales, ¿no? En inglés, en español. Bueno, pues ya sabéis pasar un número binario a base 10. Pero ahora, ¿cómo se pasa este número binario a hexadecimal? Que es otro de los sistemas de numeración absolutamente fundamentales en informática. Tenéis que familiarizaros con él. El hexadecimal es el sistema de numeración de base 16. Así como el sistema decimal es el de base 10, que todos conocemos de forma natural, el hexadecimal tiene como base 16. Y es muy fácil la traducción de números. Base 2, el binario, a base 16. Es muy fácil, debido a la relación de potencias enteras que hay entre la base 2 y la base 16. Sabéis que 16 es 2 elevado a 4. Bueno, pues esa relación hace que sea muy fácil la conversión directa de binario, esto que tenéis aquí, a hexadecimal. ¿Cómo se pasa un número de binario a hexadecimal? Pues muy fácil. Comenzando por la derecha, empezáis a agrupar los bits en grupos de 4, 4. Aquí tengo un primer grupo de 4, ¿lo veis? Y a continuación tengo otro grupo de 4. Y así sucesivamente si hubiera más bits por la izquierda. Bueno, pues a continuación cada grupito de 4 averiguáis su valor en base 10. Ya sabéis cómo, sumando los pesos de los bits que están a 1. Y una vez que tengáis su valor en base 10, le adjudicáis la cifra hexadecimal correspondiente a ese. Por ejemplo, aquí tenemos este primer grupo que hay aquí, de 4 bits. Pues ese es el número 1 en base 10. Veis que hay un único bit de valor 1, valor 1 justamente en la posición del peso 1. Así que ese es el número 1 en base 10. Bueno, pues el número 1 en base 10 se escribe con el dígito 1 en hexadecimal. Así que de este grupo de 4 bits surge esta cifra hexadecimal. ¿Vale? Y del siguiente grupo de 4 bits hay que averiguar su valor en base 10. Pues, veo que este bit que hay aquí es el de peso 4, ¿verdad? El primer bit es peso 1, el segundo es peso 2, el tercero es peso 4. Así que este número binario, comenzando desde aquí, desde esta posición, es un número 4. Bueno, pues en hexadecimal, el valor 4 también se representa mediante el dígito 4. Pues de ahí viene la conversión. Hexadecimal 41. Por cierto, que en todas las tablas ASCII que podéis encontrar en Internet, siempre, normalmente, os van a aportar de cada letra posible del abecedario, de cada símbolo, sus dos valores, en base 10 y en hexadecimal. Y si tenéis el valor en hexadecimal, es muy fácil hacer la conversión a binario con el procedimiento inverso que os acabo de explicar ahora. Por ejemplo, ¿cómo paso el 41 hexadecimal a binario? Pues simplemente cada cifra hexadecimal la pinto con 4 bits.
El número 4, con 4 bits, en binario puro, se escribe así, 0100. El número 1, con 4 bits, se escribe así, 0001. Ya está, ya he pasado de hexadecimal a binario, bien fácil. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que hacéis en lenguaje C con una instrucción como esta. Inventáis una variable de nombre var0, este es un nombre que nos hemos inventado, y la inicializamos con este conjunto de bits que equivale a la letra A mayúscula. Bien, pasemos a la siguiente variable que está aquí declarada. Es de tipo short. Short es un tipo entero corto. Entero, el short, sabéis que en inglés significa corto. Bueno, pues el tipo short son variables que ocupan memoria 2 bytes consecutivos. ¿Vale? 2 bytes que van a guardar un numerito que internamente se guarda en un código numérico muy conocido en informática que se llama complemento a 2, abreviadamente C2, para los amigos, ¿vale? El código C2, el complemento a 2, permite codificar números enteros positivos o negativos, números enteros con signo. ¿Mm? Muy bien, echemos un vistazo a este ejemplo. Aquí estoy declarando una variable var1 y la estoy inicializando con el valor en base 10 en 12. ¿Mm? Bueno, pues eso internamente se traduce en la memoria en 2 bytes sucesivos. Aquí tenéis el primero, que es todos los bits a 0, y aquí tenéis el segundo, que codifica el número más 12 en complemento a 2. Como repaso rápido de este código, que no me voy a meter en pleno detalle, se supone que ya conocéis este código, como digo, de la asignatura de sistemas informáticos. Este código complemento a 2 consta de lo siguiente. Un primer bit de más a la izquierda, el primer bit es el bit de signo. De manera que si vale 0, significa que es un número positivo. Y si este bit de signo vale un 1, significa que es un número negativo. Así es como trabaja este código. Bien, pues si el número en cuestión es positivo, como es este ejemplo de más 12, ¿no? Lo que hay que hacer a continuación es codificar en binario puro el número 12. En binario, como el mismo binario que os he explicado en el ejemplo anterior. Pues fijaros cómo este número sí que vale 12 en base de 10. Fijaros dónde están estos dos unos. Están en los bits de peso 8 y de peso 4. ¿No? Bueno, pues ¿cómo paso a base 10 este numerito? Pues sumando los pesos de los bits que están a 1. 8 más 4 es 12. Justamente por eso este es el número binario más 12. En complemento a 2. De 2 bytes. Si alguien os pide que escribáis esta misma información, pero usando hexadecimal, es bien fácil. Simplemente tenéis que todo este número dividirlo, comenzando por los bits de menor peso, claro, dividirlo en grupos de 4. Y cada grupito de 4 bits genera una cifra hexadecimal. Empecemos por aquí, por la derecha. ¿Veis este grupo de 4 que hay aquí? 1100. Bueno, pues ese número en base 10 es el 12, ¿verdad? Bueno, pues el 12 en hexadecimal tiene asignada una cifra que es la letra C mayúscula. Curiosamente, el sistema de numeración hexadecimal utiliza algunos símbolos que son letras. Utiliza todos los dígitos del 0 al 9, pero luego a partir del 9 utiliza la letra A mayúscula, que equivale al valor 10. La letra B mayúscula, que equivale al 11. La letra C, que equivale al 12, justamente este caso que tenemos aquí. Luego viene la D, que equivale a 13, la E, que equivale a 14, y finalmente la F, que equivale a... En total, 16 dígitos distintos, desde el 0 hasta la F. Eso es el sistema hexadecimal. Bueno, pues por eso hemos puesto aquí una C en esa decimal equivalente a este valor 12 que veo aquí en binario. Y el resto de grupos de 4 bits que veo son el 0 absoluto. 0, 0, todos ceros. ¿Veis? Por eso estos 3 ceros que hay aquí. Cada uno de estos 3 ceros hexadecimales
Cada uno equivale a un conjunto de 4 bits. ¿Ok? Bueno, pues esto internamente es la memoria. En la memoria del ordenador todos son bits. Eso ya lo sabéis. ¿Vale? Muy bien, pues esta es mi variable var1. El tipo short, 2 bytes, recordad. Pasamos al tercer tipo int, que es el tipo entero por excelencia principal del lenguaje C. Aquí estoy declarando la variable var2 y la estoy inicializando con el valor en base 10, 75. Bueno, pues las variables de tipo int, los computadores actuales miden 4 bytes sucesivos. ¿Vale? Y aquí os muestro el contenido que tendrán esos 4 bytes para codificar el número más 75. De nuevo, esta información se guarda en código complemento a 2, en código binario C2. ¿Vale? En C2. ¿Qué significa? Que el primer bit de la izquierda es el bit de signo. Como aquí vale 0, pues es positivo. Quiero codificar el número positivo, más 75. Y a partir de ese bit de signo hay que codificar en binario puro, de los bits que me queden, con los bits que me quedan, el número más 75. Un poquito más complicado, pero no mucho. Mirad, esto que tenéis aquí es el 75. ¿Por qué? Pues porque los bits que están a 1, veo que hay 4 bits que están a 1, pesan lo siguiente. Este bit que aquí pesa 64. A ver, recordad las potencias de 2. La primera potencia de 2 pesa 1, el siguiente pesa 2, 4, 8, 16, 32, 64. ¿Vale? Así que este bit pesa 64. Y le tengo que sumar este bit que pesa 8 y estos que pesan 2 más 1, 3. 8 y 3 es 11, 64 más 11, justo, 75. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Si lo que se os pide o si lo que queréis es escribir este contenido interno de la variable var2, pero en su equivalente hexadecimal, pues ya sabéis cuál es el truco. Comenzando por la derecha, lo agrupáis de 4 en 4 los bits y cada grupito de 4 bits da lugar a una cifra hexadecimal. Fijaros esta primera, la más complicada. ¿Qué valor en base 10 tiene eso? Pues tiene el valor de bit de peso 8, más 2, 10, más 1, 11. Esto es el número 11 en base 10. Bueno, pues ¿qué cifra vale 11 en un hexadecimal? Por eso esta B que tenéis aquí. Siguiente grupito de 4 bits. Este que hay aquí. ¿Qué vale en base 10? Pues eso es el número 4. Este bit es el de peso 4. Pues por eso este 4 que hay aquí en hexadecimal. Y todo el resto que hay por aquí a la izquierda son ceros. Así que van a ser cifras hexadecimales 0, 0, 0, 0, todas estas que tenéis. ¿Vale? Daos cuenta que cada dos cifras hexadecimales equivale a un byte. ¿Vale? Estas dos siguientes cifras hexadecimales equivalen a otro bit, un byte. Estas otras, otro byte. Y estas dos últimas son el último byte que tenéis. Bueno, pues eso es el tipo int, con signo. Y el siguiente tipo de dato es el entero largo, entero long. Sin embargo, aquí he aprovechado para también mostraros otra posible palabrita que se suele usar al declarar estas variables de tipo entero, y es la palabra unsigned, opcional, ¿no? ¿Qué significa sin signo? Bueno, pues cuando declaráis una variable de esta de tipo entero, aplicable a cualquiera de estos tipos, podríais declarar una variable de unsigned char, o unsigned short, o unsigned int, ¿no? Aquí tenemos un unsigned long. Pues eso significa que por ser long ocupa 8 bytes, nada menos que 8 bytes sucesivos. 8 por 8, 64 bits. Muy larga. Y por ser un signet, estoy diciendo al compilador que las vamos a guardar en un código que no es complemento a 2, que es un código binario puro siempre.
y en binario puro no cabe el bit de signo, son siempre números positivos. Así que los datos declarados como un signet no aceptan negativos, son solo números positivos, enteros, codificados internamente, ya digo, en binario puro. ¿Ok? Por tanto, esta variable var3 que estoy declarando aquí es una variable de 8 bytes de tipo sin signo, ¿no? Antes, cuando no había máquinas con procesadores de 64 bits, cuando las máquinas eran habitualmente de 32 bits, pues hace 10, 15 años, el dato long equivalía a un dato int. Medía lo mismo, 4 bytes. Long e int eran iguales, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, con los procesadores ya de 64 bits, que son 8 bytes, los datos de tipo long, el lenguaje C ocupan, en los compiladores C actuales ocupan, pues eso, 8 bytes. Por cierto, este tipo entero long es el que permite guardar los números más grandes posibles, que maneja el lenguaje C. Con 64 bits de tipo un signet, sin signo, el número máximo que podemos representar es 2 elevado a 64, y eso es más o menos 16 millones de billones. 16 por 10 elevado a 18. Bueno, es un poco más de 16, un poquito más. Creo que son 18 por 10 elevado a 18. Un número entero muy gigante. ¿Vale? Bien, pues esta variable var3 la estamos además inicializando a 0. Lo que significa que internamente será toda una cadena de 64 bits a 0. Ese es el número 0 en el lenguaje C. Todos los bits a 0. Aquí no os estoy aportando la información en binario, que sería una cadena mucho más larga de 64 ceros. Aquí os estoy aportando la información en hexadecimal, que sale mucho más compactita, ¿vale? Hexadecimal de 8 bytes, por lo tanto son 16 cifras hexadecimales, 16 ceros. Este primer doble cero es un byte. Este segundo doble cero en hexadecimal es otro byte. Y otro, por tanto aquí tenéis 8 bytes, lo que ocupa la variable var, es todo a ceros. Lo estoy dando en hexadecimal. ¿Ok? Muy bien. Pues ese es el alcance máximo de datos enteros que tenemos actualmente. 416 millones de billones. Si fuera de tipo signet, por cierto, si no se pone nada, si no se pone esta palabrita, ¿no? A ver, lo voy a explicar mejor. Existe otra palabra también que se puede usar en lenguaje, que es la palabra signet. Signet int var2. Es aceptable. Signet significa con signo. Y lo que le estoy indicando al compilador es que vamos a usar complemento a 2. Vamos a poder usar números positivos y negativos con un bit de signo inicial a la izquierda y todo eso que os he comentado. Pero resulta que en el lenguaje C, si no ponéis nada al declarar variables de tipo entero, como en estos casos, que tenemos aquí, char o short, si no se pone nada, por defecto se entiende que es signet. Así que, si no poniendo nada se subentiende que es signet, pues la consecuencia es que nunca jamás probablemente vais a ver la palabra signet escrita en códigos fuente C, porque si no se pone nada, es signet. ¿Correcto? La que sí que vais a ver frecuentemente es un signet, porque a menudo conviene hacer uso de variables enteras sin signo. Esta sí que es frecuente. La palabra un signo. Bien, ¿qué más os puedo contar aquí? De momento no se me ocurre más. Vale, pasamos entonces a los tipos de datos reales. Variables que contienen números con parte entera y parte decimal, cifras decimales. El lenguaje C aporta dos tipos fundamentales, float y double. Bien.
El tipo float. El tipo float ocupa 4 bytes sucesivos en la memoria, el mismo tamaño que un int, ¿vale? Y está codificado internamente en un código mucho más complejo que el complemento 2, que se llama código de coma flotante IE cubo 754. Así es el estándar que se inventaron, el nombre raro que se inventaron para este estándar universal, ¿vale? El IEEE suele llamarse IE cubo, ¿vale? E al cubo. Bien, pues no pretendemos en esta asignatura que conozcáis al detalle cómo se codifica ese código. Sencillamente entended que este código de coma flotante permite cierta cantidad de cifras decimales. Bueno, pues las variables float, esta variable var4, ha sido inicializada en este caso con el valor 5.678. Las variables float tienen una limitación y es que solamente tienen una precisión máxima de hasta 7 cifras de base 10. O sea que en total, como máximo, podéis manejar 7 cifras significativas en base 10, incluyendo las cifras de la parte entera más las cifras de la parte decimal. No tiene más precisión que eso. Y eso es una restricción importante a veces. Bueno, pues ese es el formato corto de datos de tipo real. Si necesitáis mayor precisión y también mayor alcance de conseguir números mucho más gigantes, tanto infinitesimalmente pequeños como enormemente grandes, pues quizá debéis usar el tipo doble, que como dice su nombre es el doble de grande. Una variable doble ocupa 8 bytes sucesivos en la memoria. Está codificado en el mismo código coma flotante IE cubo 754, pero versión de 8 bytes. ¿No? Bien, pues estos datos de tipo doble tienen la ventaja de que admiten muchas más cifras significativas en base 10, hasta 18 creo recordar. 18 cifras significativas sumando las de la parte entera y las de la parte decimal. Esa precisión tiene. Y el alcance es astronómico, de muchos miles de millones, como grande, o tanto positivo como negativo, y de números infinitesimalmente pequeños también. ¿Okay? Por cierto, por supuesto, estos dos tipos, float y doble, admiten signos, números positivos y negativos. Muy bien. No se me ocurre qué más contar con respecto a ello. Sigamos entonces. Ya conocéis entonces los 6 tipos fundamentales de datos que maneja el lenguaje C. 4 tipos enteros, 2 tipos reales. Tenéis que aprenderos estos nombres. Char, short, int, long, float y double. Bueno, pasemos a ver otro ejemplo de un tipo de variables muy importantes del lenguaje, que son las cadenas de caracteres. Una cadena de caracteres es una variable que sirve para guardar en su interior texto, un texto alfabético, palabras, frases, cosas absolutamente fundamentales en la informática actual. Bien, pues ¿cómo se declara en lenguaje C una cadena de caracteres? Pues se declara como un array de datos de tipo char. O sea, una sucesión en memoria de datos de tipo 1 byte, de tamaño 1 byte, de tipo char cada uno, y en cada char sabéis que cabe una letra. Habitualmente los tipos char sirven para guardar letras, una letra en su interior. Bueno, pues fijaros en esta declaración. Volveré un poquito a profundizar más sobre esto más adelante, en este ejercicio. Esto significa que cada uno, me lo invento, es un array, lo veo por los corchetes que hay aquí, de 40 datos de tipo char sucesivos. Así que podéis imaginaros una matriz de 40 casillas y en cada casilla cabe una letra. Es una variable de tipo char cada casilla. Bueno, pues aquí tengo mi array. Y además voy a aprovechar para inicializarlo con un símbolo igual que hemos hecho por aquí arriba, con la cadena inicial hola, con este texto fijo metido entre comillas dobles.
Esto se llama constante de cadena de caracteres, ¿no? Es cualquier texto metido entre comillas, ¿no? Bueno, pues con esto lo que consigo es lo siguiente. Es una cadena de 40 bytes, como esta, y que empiezan con los siguientes 5 bytes. El primer byte es una H, que es esta primera letra de la cadena hola. El segundo byte es una O, que es la segunda. El tercero es la L. El cuarto es la A. Pero, ojo, además se aporta un quinto byte que toda cadena de caracteres legal en lenguaje C tiene que tener. Es un byte terminador de cadena de caracteres, un byte de valor 0 absoluto, el número 0, 8 bits a 0, esto es el carácter este barra 0 que pongo aquí, que es el carácter de fin de cadena. Ese carácter viene transportado en esta fuente, aunque está invisible, no se ve, pero después de la A mayúscula está el barra 0 como terminador de cadena. Bueno, pues esta inicialización que hemos hecho aquí ha tenido como consecuencia esto. La cadena cada uno tiene estos 5 bytes de contenido, seguido de 35 bytes de basura, porque en total el array mide 40 bytes. Bueno, pues los 5 primeros son valiosos y el resto no sé lo que hay en su interior. Lo llamo basura. Algo habrá en esos 35 bytes, pero no puedo deciros si será todo ceros, todo unos o cualquier valor aleatorio. ¿Vale? Bueno, pues esa es nuestra cadena CAD1. Contiene el texto hola. Si lo que queréis es aproximaros a ver qué valor en números, en bits, tiene cada byte de estos 5 que hay aquí, pues aquí os lo aporto como ejemplo adicional para manipular la tabla ASCII. Si yo me voy a la tabla ASCII, veo que la letra H mayúscula tiene asignado el código hexadecimal 48. Así que el primer byte de estos 40 tendrá un hexadecimal 48 en su interior. El segundo byte tendrá el código correspondiente a la O mayúscula. Y la tabla ASCII dice que es 4F. Ved que esta F es una cifra hexadecimal, ¿vale? El tercer byte, la L, tiene el código hexadecimal 4C. La letra A tiene el código hexadecimal 41. Por cierto, lo habíamos visto aquí arriba, ¿vale? Y finalmente, el barra 0 del final de cadena es equivalente al hexadecimal 0 absoluto, 0, 0. Vale, pues esta sería la información que tenéis en cada uno visualizada en hexadecimal, sus 5 primeros bytes. El resto de bytes 35 que habrá aquí a continuación, basura, no sé lo que hay en su interior de momento y no me interesa saber. No me hace falta. Que aún queréis profundizar un poco más y llegar al binario, a bits. ¿Qué es lo que hay en bits en esta cadena cada uno? Bueno, pues aquí os lo he puesto como ejemplo. Fijaros, este es el primer byte. ¿Por qué lo sé? Porque esto es equivalente al hexadecimal 48. A ver, ¿veis este 4 que está aquí? Son estos 4 dígitos que hay ahí, estos 4 bits. Este 8 procede de estos 4 bits que hay aquí, que es el número 8, el valor 8. Entonces ahí viene el 48. El 4F en hexadecimal, ¿cómo se pasa a binario? Pues esto es un 4 y este cuádruple 1 que tenéis aquí, eso es la F en hexadecimal. ¿Vale? Pues ya está, esto es lo que hay en bits dentro de la memoria. Esto es 4F en hexadecimal, pero aquí escrito en bits, en binario. Este 4C se traduce a este byte, un 4 y una C. Este 4.1 se traduce a este 4 y a este 1 que veo aquí. Y el barra 0 finalizador son todos los bits a 0. ¿Ok? Bueno, pues esa es nuestra primera cadena de caracteres. Se llama CAD1 y tiene en su interior la palabra hola. Aquí también hemos declarado otra cadena CAD2, también del mismo tamaño, que usaremos más adelante. Ok. Bueno, pues aquí tenéis un resumen, ya hemos visto entonces un resumen de las variables fundamentales, el tipo de variables fundamentales que vais a usar en nuestra asignatura. Aquí los tenéis ahora. Pasemos entonces adelante en nuestro programa.
Venga, ahora viene aquí un recordatorio de la función printf, que la vais a usar continuamente en nuestra programa, en nuestra asignatura. Es la que sirve esta función printf para imprimir cosas por pantalla, imprimir resultados de vuestros programas. Así que tenéis que familiarizaros con ella y usarla. Voy a poneros aquí los típicos ejemplos que vamos a utilizar en nuestra asignatura. Por cierto, esta función printf, para que pueda trabajar bien, está declarada en el fichero de cabecera include stdio.h. Por eso este es esencial que lo incluyáis siempre. Si no, el compilador se va a quejar, probablemente. Venga, pues ejemplos de función printf. Este primero, a ver qué hace. Listo. Veo que esta función printf imprime nuestra variable var0 en tres modalidades diferentes. La misma variable var0 la estoy imprimiendo en modalidad %c, en formato %d y en formato %x. ¿Qué significan esos formatos? Bueno, de momento, ¿qué tiene var0? var0 es esta variable que tenemos acá, ¿lo veis? Y tenía en su interior la letra A, que en hexadecimal era 41 y en base 10, 65. ¿Vale? Bien, por eso. Si yo quiero imprimir la variable var0, esta, en modo letra, que se dé a la letra A, hay que usar el especificador de formato %c. ¿Vale? Siempre los especificadores de impresión, de formato de impresión, siempre van precedidos de un % y luego una letrita que indica cuál es el formato que elegís para imprimir ese formato. Bueno, pues cuando yo imprimo mi variable var0 en formato %c, me sale en pantalla la letra A mayúscula, el simbolito de la tabla ASCII que tienes ahora. Muy bien. Si yo lo que quiero es imprimir el valor de esa variable, el número que contiene en base 10, o sea, este 65, quiero verlo aparecer en la pantalla, pues entonces imprimiré mi variable var0 con el especificador %d. %d significa imprimir números enteros en base 10. Así que veréis aparecer en pantalla el 65. Sigo. Y si lo que queréis es imprimir esa variable en hexadecimal, este 41, que es el hexadecimal correspondiente a la letra A mayúscula, usaréis el especificador %x. Y entonces veréis que aparece el 41. Por cierto, este %x también acepta la variante en minúscula, %x minúscula. ¿Qué diferencia hay entre %x mayúscula y %x minúscula? Una diferencia muy sencillita. Obviamente que las letras hexadecimales, la A, C, D, E, F, saldrán en minúsculas o en mayúsculas dependiendo del tipo de X que pongáis. Así que si dejo la X mayúscula que había antes, los posibles dígitos A, B, C, D, E, F los vais a aparecer en mayúsculas. Si los queréis en minúsculas, poned X minúscula. Bueno, pues esta sentencia printf me va a imprimir en pantalla estos tres valores. Pues son tres maneras distintas de imprimir la variable var0. Continúo. Esta es la sentencia printf. Imprime nada menos que cuatro informaciones, cuatro variables. var1, este var1 se imprime con este primer especificador. La variable var2 se imprime con este segundo. La variable var3 se imprime con este tercero. Y la variable varglobal se imprime con este cuarto. ¿Vale? Bien, pues var1. Me tengo que echar un vistazo a ver qué tipo de variable es. Es de tipo entero, short, entero corto. Bueno, pues si queréis que se imprima bien una variable de tipo entero corto, tenéis que ponerle, antes de la letra D, que significa imprimir en base 10, la H. H significa, es la H de short. ¿Veis esta H que hay aquí dentro de la palabra short? Pues eso es lo que significa la H. Necesario para imprimir variables de tipo short. Veréis aparecer en pantalla el número 12, porque la variable var1 tiene 12 en su interior, en base 10. Siguiente variable que imprimo, var2. En var2, a ver, la declaré de tipo entero, de tipo int. Bueno, pues esa es la más fácil de imprimir. Usamos el %d para que salga la información numérica en base 10. Saldrá el número 75 porque mi variable var2 ha sido inicializada con 70.
Siguiente variable, var3. var3, ¿qué tipo es? Es un signet long. Bueno, pues para imprimir un dato de tipo un signet hace falta usar la letra U, ya no la D. Si imprimís esta variable con la D, van a salir resultados incorrectos y el número es negativo. Bien, pues para variables de tipo unSignedInt usáis el %U, pero como además esta es variable de tipo long, entero largo, hace falta usar la L para indicar que se trata de una variable de tamaño long, de tamaño largo. Así que %LU es el idóneo para la variable var3. Y como vale 0, pues me va a imprimir un 0 en la pantalla. Correcto. Y finalmente hay una última variable, esta var global. Echemos un vistazo arriba, esa variable global, ¿cuánto valía? Aquí la veo. Var global valía 10. ¿Lo veis? Bueno, pues esta var global, como es de tipo int, la voy a imprimir en %d, es el modo más habitual, y veréis aparecer el 10 en pantalla. Esto veis que la variable var global es accesible desde dentro de la función main, pero también lo es desde dentro de cualquier otra función que se crea. Esa es la ventaja. Bueno, pues ya os he repasado aquí un montón de especificadores de impresión interesantes. Veamos ahora especificadores para datos de tipo real, variables de tipo real. Aquí veo la misma jugada que antes. Este printf imprime mi variable var4 en tres modalidades diferentes. La primera con %f, la segunda por %g y la última por %.2f. Estos son los tipos que más vamos a usar en nuestros programas. Veamos lo primero. ¿Qué es var4? var4 es esta variable que hay aquí, de tipo float, formato real corto, y vale, ha sido inicializada con 5.678. Bueno, pues imprimir esta variable var4, si la imprimís usando %f, vais a ver que aparece en pantalla esta cosa. 5.678.000. ¿Por qué? Porque el especificador %f siempre os va a imprimir 6 cifras decimales. Y aunque sea rellenando con ceros, las cifras que faltan. Por eso veis que se os va a llenar la pantalla de un montón de cifras decimales superfluas, que no aportan valor, un montón de ceros. ¿Vale? Bueno, pues eso habitualmente pues no es adecuado. Yo no quiero que se me llene la pantalla de tanto cero no significativo. Bueno, pues para evitar ese efecto, o ese defecto, si queréis, que tiene el %f, podéis usar para imprimir la misma variable var4 el especificador %g, es el que a mí más me gusta. %g imprime en modo compacto sin cifras decimales superfluas. Así que veréis aparecer la variable con valor 5.678 sin estos ceritos adicionales que aparecían antes. Acordaos, %g es el más común. Y finalmente, otra cosa que vamos a hacer a menudo es cuando queremos imprimir números en pantalla, números reales, con solamente 2 cifras decimales. Por ejemplo, muy típico para manejar moneda, ¿verdad? Euros y 2 céntimos de euro. Bueno, pues para imprimir variables reales con 2 cifras decimales usaremos este especificador, %.2f. Punto 2 significa que quiero que salgan 2 decimales después del punto decimal. Y el f, pues la letra típica para variables de tipo. Así que de esta manera mi variable var4 la veréis aparecer en pantalla como 5.68. Y fijaros el efecto de redondeo que se ha producido aquí. El número realmente tiene internamente el valor 5.678. Pero si le pido que quiero solamente 2 cifras decimales, la impresión se produce con un redondeo. Como sabéis lo que significa redondear. Si la primera cifra que se pierde es mayor o igual que 5, se suma una unidad a la cifra anterior. Por eso sube a 5.60. Vale, esos son los especificadores habituales de impresión, estos tres, para imprimir variables de tipo float. ¿Qué tengo que usar para imprimir una variable de tipo doble? Que también la vamos a usar mucho, este tipo. Veis aquí la variable var5, que vale 4.5678. Bueno, pues para imprimir una variable de tipo doble tenéis que usar
la L, esta, delante ya sea de la G o de la F. También aquí podríais haber usado %LF, pero la F os va a sacar siempre 6 cifras decimales. %LG nos saca decimales superfluos, pero la L es necesaria para indicar que var5 es de tipo doble. Si no ponéis la L, no os va a salir el resultado impreso correctamente. Bien, así que esta sentencia printf va a imprimir en pantalla 4.5678, que es la variable var5 en modo compacto, sin ceros decimales superfluos. ¿No? Muy bien. Sigo. Otro ejemplo más. Sí, para ver un uso de nuestra constante simbólica llamada pi. ¿No? Un vistazo a qué es pi. Pi estaba declarada, aquí está arriba. Recordáis que pi era una constante simbólica. Equivale a 3.14. Pues lo que hace el compilador cuando entra con esta sentencia printf es, en orden tiempo de compilación, sustituye pi por su equivalente, por 3.14. Imaginad que aquí ponéis 3.14. Y una vez que está hecha esa sustitución, entonces el programa compila esta línea. Y saldrá 3.14 por 2 es 6.28. ¿Vale? Y ese resultado se ofrece a la función printf a este especificador de formato para que lo imprima por pantalla. Así que por pantalla va a salir 6.280000. ¿Por qué estos ceros? Pues porque he usado %f y os estoy diciendo que %f siempre imprime 6 cifras decimales. Si no queréis que aparezcan tanto cerito, en lugar de %f usad %g, con lo cual ya no aparecerán los ceros finales. Me gusta más esta solución. ¿Vale? Sigo. Otro formato de impresión que vais a usar continuamente, %S. Este es el que sirve para imprimir una cadena de caracteres. Y aquí le estoy pidiendo a printf que imprima mi cadena cada uno en modo cadena. Se vean los caracteres que tiene en su interior. Bueno, pues esto vais a conseguir que aparezca en pantalla el texto hola. ¿Por qué? Porque mi cadena cada uno tiene en este momento un hola. El /0 finalizador no se imprime. Ese es el que le dice al lenguaje C, hasta aquí ha llegado la cadena, pero no se imprime en pantalla de ninguna manera. Acordaros, %S para imprimir cadenas de caracteres. Y a ver qué más hace esta sentencia printf que hay aquí. Vale, veo que esta sentencia printf que hay aquí imprime letra a letra cada una de las 4 letras del hola que tenéis aquí, que están guardadas en la cadena cat1. Imprime en modo %C, que significa imprimir una letra. Pues mirad, la primera letra de la cadena, cat1 sub 0, la segunda letra, cat1 sub 1, cat1 sub 2 y cat1 sub 3. Ved aquí la manera en que tenemos de acceder letra a letra a los elementos de un array. Simplemente hay que poner el nombre del array, entre corchetes, un subíndice numérico, empezando siempre por el 0. El primer elemento de todo array es el sub 0, el que tiene como subíndice 0. Así que este cat1 sub 0 es la letra H, esta primera letra que hay en cat1. Y como la imprimo en modo letra, debería aparecer en pantalla una H. Después, este cat1 sub 1, esta es la segunda letra de la cadena hola, que es una O mayúscula. La O la imprimo en modo letra y por eso aparece esta O mayúscula que hay aquí. Estos espacios en blanco que aparecen aquí entre medias son los que he dejado aquí en este print. Aposta. Si no queréis que aparezcan esos espacios en blanco, suprimidlos de este print. Que aparezcan los %C todos seguidos. Si lo hiciera, lo voy a hacer. Quito este espacio, quito este otro y quito este otro. %C, 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 todo seguido. Vale, pues lo que aparecería en pantalla son todas las letras seguidas. Podéis hacerlo como lo queráis. ¿Vale? Muy bien. Y ya para rematar esto de printf y presentaros un operador muy importante en el lenguaje C, que es el operador sizeOf. Esta sentencia printf sirve, os está mostrando en pantalla el tamaño en número de bytes
que tiene cada uno de los 6 tipos básicos de datos que os he explicado hasta ahora. El operador sizeOf sirve para medir el tamaño en bytes de lo que le pongáis entre paréntesis. Y lo que le ponéis entre paréntesis puede ser el nombre de un tipo o puede ser también el nombre de una variable, si queréis medir el tamaño en bytes de una variable que ya tenéis declarada. Bueno, pues este operador sizeOf devuelve un número, que es un entero long, es un entero largo, long, este long que hay aquí. Bueno, pues si queréis imprimir una información entero largo y que el compilador no se queje, tenéis que usar el %ld, ¿vale? Con la L delante, indicando que es una información de tipo long. Bueno, pues el tamaño sizeOf de un char es un byte. Por eso vais a ver que imprime, la primera cosa que se imprime es un 1. El sizeOf, tamaño de un tipo short, son 2 bytes. Así que el operador size devuelve un 2 y se imprime en pantalla con este printf. El tamaño de sizeOf de un dato int son 4 bytes. Por eso aparece este 4 aquí en pantalla. El tamaño de un long actualmente es de 8 bytes. Por eso aparece este 8. ¿Ah? El tamaño de un float son 4 bytes. Se imprime este 4. Y el tamaño de un double son 8 bytes. Y se imprime este 8. ¿Vale? Así que ya conocéis el operador sizeOf. Es muy útil en muchas ocasiones. Bueno, pues ya está. Hecho el repaso de la función printf. Vamos a hacer un repaso de la función scanf. Otra función que vamos a usar mucho y que es la que nos sirve para introducir datos de entrada a nuestros programas por el teclado, que es el interfaz de entrada más habitual, al menos en nuestra asignatura. Scanf se llama la función. También está declarada dentro del fichero de cabecera stdio.h. Bueno, pues ¿cómo trabaja esta función? ¿Cómo trabaja este programa que veo aquí? De momento sale por pantalla un mensajito diciendo dame un número entero por el teclado. Entonces el cursor de texto en la pantalla se queda aquí, a continuación, donde está el punto y coma, estas comillas. ¿Vale? Y ahora llamo a scanf, pidiéndole que me lea desde el teclado un dato numérico entero de base 10, esto es lo que significa el %d, es muy similar a lo que veníamos usando en printf. Digamos que printf y scanf son muy parecidas, han sido diseñadas por el mismo equipo de programadores muchos años atrás y son muy similares en cuanto a su manera de trabajar. Bueno, pues este scanf en particular me pide que lea una variable, un número entero de base 10 y una vez que le dé al enter, ese dato numérico de base 10 se va a guardar en mi variable var2, que es esta variable var2 que tengo aquí declarada. Bueno, pues esto hace que el programa en su ejecución se pare, se para. El cursor queda aquí al lado de este texto, parpadeando, y el programa cede el control al teclado, y ahora vosotros sois los que tenéis que incluir, teclear el numerito entero de base 10 que queráis, que sea, ¿vale? Y darle a Enter, hasta que no le des a Enter, ese número no es cedido a scanf. Y entonces scanf va a leer ese número, lo traduce a ver, la variable var2 es de tipo entero, eso lo sabe la función scanf. Así que la función scanf convierte ese número de base 10 que vosotros tecleáis, lo convierte a complemento a 2. Y lo guarda en la variable var2 de forma correcta. Por cierto, ¿os fijáis en este simbolito que hay aquí delante del nombre de la variable var2? Ese es el operador ampersand que devuelve la dirección de memoria de la variable sobre la que se aplica. Bueno, pues con scanf en la inmensa mayoría de los casos, siempre vais a tener que poner el ampersand delante del nombre de la variable que queréis leer, porque resulta que scanf está diseñada para recibir la dirección de memoria de la variable sobre la que debe volcar su información desde el teclado.
necesita la dirección de memoria donde volcar sus datos procedentes del teclado. ¿Vale? Por eso el ampersand T. Si os olvidáis del ampersand, cosa que probablemente os pasará muchas veces, el programa, probablemente el compilador, se quejará, le dará un warning ahí para llamaros la atención sobre ese caso, y si no lo corregís, el programa no va a funcionar. No vais a poder leer el dato desde el teclado. ¿Vale? Veis que el operador es esencial, el operador ampersand. ¿Vale? Muy bien. Y finalmente, entonces, hemos dicho que le dais un número y le dais a la tecla Enter. Enter es la finalizadora de toma. Bueno, pues debéis de saber. Entonces viene scanf al buffer del teclado, retira el numerito del buffer el que habéis tecleado, pero curiosamente no retira del buffer del teclado el carácter /n. El /n es el correspondiente al Enter. La tecla Enter se ha traducido en un carácter nueva línea. Este /n es el carácter muy conocido en lenguaje C que se llama nueva línea y se queda como basura en el buffer del teclado. No se retira. Así está diseñada esta función. Resulta que muy a menudo ese /n puede ser molesto. Ese /n del teclado puede hacer que otras funciones posteriores de lectura de texto desde el teclado tomen ese /n y no permitan introducir nuevo texto. Habitualmente conviene librarse de ese /n molesto que queda en el buffer del teclado. Hay que limpiar el buffer, o borrar el buffer. Bueno, pues para borrar el buffer del teclado, en el compilador, en los compiladores de Windows, Microsoft y demás, habitualmente a lo mejor conocéis una función que se llama así, fflush stdin. Esta es una función muy conocida, ya digo, en entornos de Windows, y que borra el buffer del teclado y le quita ese /n molesto que hay. ¿Va? Sin embargo, esta fflush no trabaja bien en el Linux. No es una función estándar para los compiladores de Linux. El compilador de Linux que tenemos en el laboratorio no trabaja bien, no hace la fflush stdin. No da error de compilación, curiosamente. Esta instrucción, si la ponéis, pero esta instrucción no hace nada con el buffer, lo deja como estaba. ¿Vale? Entonces, ¿qué alternativa podemos usar para borrar el buffer del teclado si no tenemos la fflush stdin? Pues la solución es esta que os propongo aquí. Llamar a la función getChar, como ahora os explicaré, sirve para leer desde el teclado un carácter. Leerlo y quitarlo del buffer del teclado. Pues una simple llamada a getChar, como esta, va a sacar el /n del buffer del teclado y el buffer del teclado queda vacío, como tiene que ser, para que el resto del programa funcione bien. Así que acordaros de este truco. Después de cada scanf que sirva para leer un número, conviene llamar a getChar para dejar el buffer vacío. En nuestro Linux, en Windows podéis usar fflush stdin. Sí, aquí está la nota. fflush stdin no funciona en el Linux Ubuntu. Sustituir por una llamada a getChar. Eso es lo que hemos hecho aquí. Sin embargo, os puedo decir que hemos desarrollado específicamente para nuestro Linux Ubuntu una función que se llama F mayúscula flush stdin, que sí que sirve para borrar todo el buffer del teclado, equivalente a la del Windows, pero con la primera mayúscula, importante. Esta función está disponible en la librería del laboratorio, en la librería lab.h, que os explicaré al final de este vídeo, por si queréis hacer uso de él. Vale, bueno, pues volvamos entonces al scanf. Este scanf me ha permitido leer un número. Suponer que introduzco el 12. 1, 2 y Enter. 12 y Enter. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer con esa variable de valor 12 que está en var2? Vale, pues la puedo imprimir. Aquí veo un printf que indica su doble es 2 multiplicado por var2. Así que si var2 vale 12, pues saldrá 24. En base 10%. Y este /n, sabéis que lo que hace es introducción de línea en la pantalla y el cursor pasa a la siguiente línea de la pantalla.
Bueno, pues esas son las scanf. Para leer datos de tipo int se usa el %d habitualmente. Sin embargo, para leer datos de otros tipos se necesitan otros especificadores de formato distintos en el scanf. Ya no vale %d. Y aquí os pongo los casos más habituales que vamos a utilizar en esta asignatura. Empiezo. Para leer una variable como var0 de tipo char, yo quiero leer solamente una letra o un símbolo cualquiera de los que tengo en el teclado, seguido de enter, ¿no? Y lo quiero guardar en una variable de tipo. Bueno, pues entonces el especificador a usar es %c. Ojo, ya no es %d. %d solamente para números enteros en base 10. Si quiero introducir una letra, usaré %c. Y, como siempre, el ampersand delante del nombre de la variable var0. Esto hará que el programa se pare y hasta que yo no pulse una letra y enter, el programa no continúa. Y la letra viene a parar a la variable var. Perfecto. ¿Qué pasa si yo quiero introducir un dato en una variable de tipo short? Fijaros la variable var1. A ver, está por aquí. Aquí está. Short, aquí arriba. Var1. Es de tipo entero corto. Short. Pues para leer con scanf una variable de tipo short, en base 10, se usa la H antes de la letra D. %hd. Para guardar la información correctamente en mi variable var1, precedida del ampersand típico de scanf. ¿Qué tengo que hacer para guardar o leer? Declaro una variable de tipo long unsigned, como es esta variable var3. Veis que var3 es un signet long. Para leer desde el teclado sobre esta variable var3 usaré %lu, u de unsigned, l de long. ¿Okay? Leo algo en la variable var3. Correcto. ¿Qué tengo que hacer para leer en una variable de tipo float? Pues aquí se usa directamente por f. Aquí ya no hay problemas de cifras decimales, 6 cifras decimales, ni ceros, no, eso solamente era para printf. Para scanf podéis usar el especificador %f sin problemas para leer una variable de tipo float, como var4. La tenéis declarada aquí arriba. Y aquí tenéis que poner el nombre de la variable precedido del ampersand. ¿Y qué hay que hacer para leer una variable de tipo doble? Pues %l de largo, f. Y el nombre de la variable que quiero leer. Correcto. Bueno, aquí tenéis ejemplos para todos los tipos numéricos, cómo usar scanf. Y ahora, comentarios muy interesantes sobre cómo leer con scanf cadenas de caracteres desde el teclado. Cosa también muy, muy habitual. Bueno, pues os cuento aquí varias alternativas. Prestad atención. El modo más básico para usar scanf y leer una cadena de caracteres es el especificador %s. ¿Correcto? Y después le paso el nombre del array de chars, el nombre de la cadena de caracteres donde yo quiero depositar la información que he tecleado. Probablemente os fijáis que aquí no estoy poniendo un ampersand. ¿Por qué no? Este es el único caso excepcional en el que scanf no requiere un ampersand ahí. ¿Por qué? Pues porque el nombre puro de este array, cat2, vamos a ver dónde está declarado, estaba por aquí arriba. Aquí está. Veis que cat2 es un array de 40 chars, de tipo char. Bueno, pues si sabéis un poquito de arrays, y si no os lo comentaré más tarde, el nombre puro de todo array ya es una dirección de memoria. Para el lenguaje C es la dirección de comienzo del array, la dirección del primerísimo elemento de este array. Por tanto, como cat2 ya es una dirección de memoria, ya eso es lo que le hace falta, scanf, una dirección de memoria. No hace falta ponerle un ampersand grande. Si le ponéis un ampersand, el compilador os va a decir que eso es erróneo. ¿Ok? Bueno, pues este es el único, insisto, caso excepcional de scanf en el que no se requiere un ampersand delante del nombre de la variable.
cuando vais a leer una cadena de caracteres. Bien. Problema que tiene esta instrucción, así de sencilla, con un simple % es. Primer problema, que no acepta textos con espacios en blanco. Si ponéis, por ejemplo, un nombre, un espacio y un apellido, en cuanto le deis al espacio, ya Scanf ya no va a seguir leyendo más texto en la variable cat2. No acepta blancos, lo cual es un problema a menudo. Y además Scanf así tiene otro grave problema, y es que no pone límite al número de caracteres leídos desde el teclado. Así que podéis teclear aquí una frase no de 40 bytes de largo, sino de 400. Y al final le dais a Enter. Una frase sin espacios en blanco, de poner 400 letras y Enter. Bueno, pues esas 400 letras van a venir a guardarse sobre mi variable cat2, desbordándola, ¿vale? Siendo un overflow, un desbordamiento gigante, que va a hacer que todas las variables pobrecitas que estuvieran guardadas en la memoria justo a continuación de cat2 van a resultar sobrescritas y destruidas, ¿vale? Porque Scanf no ha puesto límite a la cantidad de caracteres de descarga. Scanf, digamos que no sabe que cat2 mide 40 bytes, ¿vale? No se autolimita. Por tanto, a ver, esta instrucción es bastante problemática para leer cadenas de caracteres. Vamos a verla un poquito. Pues una primera solución es esta que tenéis aquí. Entre el % y el S, metedle un número que va a significar la anchura máxima, el número máximo de caracteres que van a ser introducidos en la cadena cat2 desde el teclado. ¿Y por qué pongo 39 y no 40? Que es lo que mide la variable cat2. Pues porque hay que dejar espacio para que Scanf ponga el /0 finalizador al final del texto leído por el teclado, porque Scanf hace eso automáticamente, ¿vale? Pues por eso le vamos a decir a Scanf que lea como máximo 39 letras y después el /0 lo va a incluir Scanf automáticamente. ¿Ok? Así que esa es una manera muy interesante de limitar la cantidad de caracteres y que no se produzca un desbordamiento en nuestro array de chars, en nuestra cadena de caracteres. Pero esta solución sigue presentando el problema de que no acepta espacios en blanco. Bueno, pues quienes inventaron Scanf, pues inventaron también la manera de evitar ese problema. Y aquí os presento un añadido. Veis que se le ha añadido al formato que teníamos antes, con el 39, le he añadido después del 39 otra cosa aquí, metida entre corchetes. Corchete, flechita para arriba, que eso es un carácter que anda por ahí cerca del Enter, y el /n. Bueno, pues esta información le dice a Scanf que acepte como texto todos los caracteres posibles del teclado, incluyendo espacios en blanco, con la única excepción del /n, que es la tecla Enter, que va a ser el único carácter terminador de introducción del texto. Eso es lo que significa y se consigue con estos corchetes y el /n. Repito, estoy diciendo a Scanf que el único carácter terminador que no se acepta como texto es el /n, el Enter. Bueno, pues con este truco, ahora sí Scanf sí acepta espacios en blanco y cualquier otro carácter que se os ocurra que tengáis a vuestro alcance en el teclado, y solamente va a terminar cuando detecte que pulsáis Enter. Ese es el comportamiento normalmente que necesitamos. ¿Ah? Y como he mantenido lo del 39, por 139, pues también limita a 39 los caracteres introducidos por el teclado, evitando desbordamientos en la memoria. Por tanto, os presento aquí el formato más perfecto que tenemos con Scanf para introducir texto con espacio en blanco desde el teclado. Tomamos una nota de ello y memorizamos para el laboratorio. Muy bien. Bueno, pues esto es un repasito de Scanf. Voy a seguir un poco más.
Recordatorio de la función getChar, otra función estándar de C para leer desde el teclado una sola letra, un solo carácter, seguido de Enter. Eso es lo que hace bien. Ejemplo de uso. Pues este printf nos mostrará en pantalla el texto, dame una letra y Enter, punto. Y esta es la manera de usar la función getChar. Llamo a getChar, veis que no necesita ningún argumento entre los paréntesis finales, no los necesita. Y lo que hace esta llamada es, para el programa, para la ejecución del programa, cede el control al teclado y espera que vosotros tecleéis una letra, supone la letra J, y Enter. Una letra y Enter. Entonces, cuando detecta el Enter en el buffer del teclado, getChar devuelve como resultado esa letra que habéis pulsado, la J, ¿vale? La quita del buffer del teclado y esa de vuelta tenéis que guardarla en alguna variable si no queréis perderla. Pues con este operador de asignación la guardáis en var0, que es una variable de tipo char que perfectamente puede aceptar esa letra que hemos tecleado. ¿Vale? Así es como se usa. Equivale a esta llamada a la función scanf. Es 100% equivalente a este scanf%c que hemos visto. ¿Dónde lo hemos visto? Por aquí, lo hemos visto aquí arriba. Desde ese punto de vista, la función getChar es superflua en el lenguaje C. Podríamos perfectamente prescindir de ella, dado que tenemos la scanf que hace lo mismo, pero siempre ha estado en el lenguaje C esta función getChar y por eso la vamos a usar y os comento cómo trabaja. Bien. ¿Problema que tiene esta función getChar? Pues que también deja en el buffer del teclado el maldito /n, correspondiente a la tecla Enter. Y ese puede ser molesto para futuras instrucciones de nueva lectura de datos en el teclado. Conviene quitarlo. Y para borrarlo, luego el mismo truco que antes os expliqué. Llamada getChar, punto y coma, y eso retira, saca el carácter /n, no lo guardamos en ninguna parte. Veis que aquí llamo a getChar, pero no lo guardo en ninguna variable, no me interesa, simplemente he querido usar el efecto que tiene getChar de borrar del buffer una letra. O bien el fFlux es el que estuvimos viendo antes. Okay, bueno, pues eso es getChar. Veis que sirve para leer una letra y Enter. Vale. Otra función estándar bastante conocida, putChar, poner un carácter en el teclado, en la pantalla, perdón. Sirve para escribir un solo carácter en la pantalla. Bueno, pues ¿cómo se usa esta función? Pues simplemente así, bien fácil. PutChar y entre paréntesis le ponéis la variable de tipo char cuyo contenido queréis imprimir en pantalla. Debéis de saber que esta función putChar es 100% equivalente a esta sentencia printf. Imprime mi variable var0 en modo %c. 100% equivalente. Desde ese punto de vista, putChar es también superflua esta función. Porque tenemos printf que hace la misma. Vale. Y ahora os comento un par de funciones más que sirven para leer desde el teclado un solo carácter, pero esta vez sin necesidad de darle a la tecla Enter final. Son las funciones get y getch, muy conocidas en entornos de Windows, en los compiladores de Microsoft. Están ahí presentes si recordáis, incluir la función de cabecera en el console input output con io.h. Pero lamentablemente estas funciones no son estándar del lenguaje C básico, no están presentes en el compilador Linux Ubuntu que tenemos en la Mac. De esta manera os las voy a explicar porque son muy cómodas. Daros cuenta que os permite teclear, responder con una sola tecla desde el teclado sin tener que tomar la molestia de darle la tecla Enter final. Os estáis ahorrando un teclazo ahí. ¿Vale? Y eso a menudo, pues a mí me gusta, no teclear lo menos posible a la hora de responder preguntas en mi programa o algo por el estilo.
¿Cómo se usan estas funciones? Aquí tenéis un ejemplo. Por ejemplo, este printf sacaría en pantalla este texto, dame una letra, y ahora, en lugar de llamar a getChar, como hicimos antes, var0 igual a getChar, escribiríais var0 igual a get, sin más. O bien var0 igual a getChe. En cualquiera de estos dos casos, en cuanto pulséis una tecla, por ejemplo la J que dijimos antes, en cuanto la pulséis, la función get ya la retira del buffer y la asigna a su variable var0 que tenéis. ¿Cuál es la diferencia entre get y getChe, con una E al final? Pues la E significa con eco en pantalla, es decir, la función getChe visualiza en pantalla la tecla que habéis pulsado. Si pulsáis la tecla J, veréis aparecer en la pantalla la J. Eso significa con eco en la pantalla, de ahí la letra E final. Sin embargo, la función get no presenta eco en pantalla de la tecla que habéis pulsado, es decir, no visualiza la tecla pulsada, que a menudo es un efecto también muy interesante. Bueno, pues podéis elegir una u otra a vuestro gusto. Ambas funciones requieren en Windows el include console e input output, pero no existen en Linux Ubuntu. Por eso, como son muy útiles, a mi punto de vista, pues hemos incluido estas dos funciones en la librería lab.h que hemos fabricado para el laboratorio. Y que luego os diré cómo se utiliza esta librería. Por si queréis hacer uso de estas dos funciones. Muy bien. Sigo. Más recordatorios interesantes. Función getString, yo la llamo getString. GetS sirve para leer toda una cadena de caracteres desde el teclado, terminando con Enter. Bien, es una función muy conocida, presente en todos los compiladores de lenguaje C, pero es un tanto peligrosa y por eso no se usa demasiado, no se debe usar demasiado. Os explico cómo trabaja. Por ejemplo, aquí con estas dos instrucciones. Este printf sacará un texto en pantalla que dirá, dame una cadena de caracteres core. Y ahora llamamos a getString, simplemente poniendo entre paréntesis la cadena de caracteres previamente declarada, esta cad1, donde queremos volcar el texto que vayamos a teclear, terminando con Enter. Esta cad1 es esta variable, voy para arriba, está declarada aquí arriba, ¿vale? Aquí la tengo declarada. ¿Vale? Pues le paso el nombre puro a la función getS, solamente le basta que le paséis el nombre puro, del array, ¿correcto? Bueno, pues esta función hace que el programa se pare, cede el control al teclado. Vosotros podéis escribir cualquier frase. GetString, GetS sí acepta espacios en blanco, lo cual está bien, ¿vale? Y cuando finalmente le dais a Enter, esta función no deja rastro con el /n en el buffer del teclado, no deja ninguna basura, no deja ningún /n en el buffer, lo cual también está bien. Pero esta función getS tiene un grave problema, y es que no limita la cantidad de caracteres que podéis teclear. Así que puede suceder el mismo efecto que os conté antes con scanf, que podéis teclear 400 letras, una frase muy larga, le dais a Enter, y esas 400 letras vienen a guardarse en mi variable cad1, esta que tenemos aquí declarada, produciendo un overflow por encima de los 40 caracteres y destrozando otras variables que puede haber guardadas en la memoria justa a continuación. Ese overflow hay que evitarlo como sea. Por eso la función getString, si la usáis en vuestros programas de laboratorio, cuando la compiléis, va a salir un mensaje en inglés diciendo que esta función getString is dangerous, es peligrosa, ¿vale? Y no deberíais usarla. Bueno, pues ya sabéis el peligro en qué consiste. Me puede producir overflow en la cadena de caracteres si tecleáis más de la cuenta. Desde ese punto de vista, me parece que lo mejor es seguir usando la versión scanf esta mejorada, que ya os comenté hace un ratito aquí.
En lugar de getString, usar scanf con el limitador, este número 39, el limitador de cantidad de caracteres a leer. Por supuesto, este 39 depende de la anchura de vuestro array. Será siempre uno menos que la anchura declarada para el array que vais a leer. Y con este simbolito de corchete, flechita, barra n y corchete, veis que scanf solamente acepta la tecla Enter como terminal. Esta solución sí limita al 39 los caracteres leídos y no produce overflow, el desbordamiento en la memoria. Vale, así que os he presentado la función getString, pero os propongo que no la uséis. ¿Vale? Conocedla, pero en lugar de esa, de ahora en adelante usad scanf. Mucho más segura. Ok. Y finalmente, dentro de este repaso, funciones muy conocidas, estándar de C, os recuerdo la función putString, que sirve para imprimir en pantalla una cadena de caracteres que tengáis en la memoria. Su forma de uso es bien sencillita, lo tenéis aquí marcado. Simplemente hay que poner entre paréntesis, después de putString, el nombre del array de char, el nombre de la cadena que queréis imprimir. Lo curioso que tiene esta función put es que imprime la cadena seguida de un avance de línea, de un barra n. Por tanto, esta llamada putString de cada uno es 100% equivalente a esta sentencia printf. Imprímeme la cadena cada uno en modo cadena, en el %s, seguido de un barra n, un nueva línea. Desde este punto de vista, putString es superflua. Esta función perfectamente podríamos prescindir de ella, porque exactamente lo mismo podemos hacer con este printf. Pero como es una función de conocimiento público, por eso os la presento. Muy bien, pues hasta aquí la primera parte del repaso de este ejercicio, repasando printf, scanf, tipos de datos y otras funciones estándar. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Os invito a que veáis el siguiente vídeo en el que os explicaré las sentencias de control principales del lenguaje C, como son la sentencia if, la sentencia for, while, do while, switch case, una serie de sentencias absolutamente fundamentales en el lenguaje C. ¿De acuerdo? Echadle un vistazo si tenéis dudas sobre cómo funcionan estas instrucciones. Eso será en el siguiente vídeo. Nos vemos allí. Hasta luego.